Vamos a analizar el resultado del sorteo de los grupos de la Europa League 2023-2024 para Betis y para Villarreal. Además, le echamos un vistazo a los rivales que van a tener el resto de favoritos a hacerse con esta competición. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ayer se terminaron las eliminatorias, las rondas previas para la clasificación de la Europa League y ya se ha celebrado el sorteo donde tenemos a Betis y a Villarreal como representantes del fútbol español. Hay que recordar que Osasuna jugaba la clasificación para la Conference League, pero terminó cayendo ante el Brujas después de caer derrotado 1-2 en el Sadar. Ayer, pues comenzó ganando 0-2 en Bélgica, pero el conjunto del Brujas fue capaz en 3-4 minutos de empatar a 2 y finalmente dejar al conjunto rojillo fuera de la UEFA Conference League. En este vídeo vamos a hablar del sorteo, del resultado que ha dado ese sorteo de los grupos de la competición, de la segunda máxima competición continental, donde tenemos, como os digo, a Betis y a Villarreal como representantes españoles. Para mí lo más importante es que, que lo primero os situéis por si, no habéis podido estar muy atentos al sorteo, si os falta información sobre el resto de rivales. Para ello os voy a dar los que para mí son los principales favoritos en este momento para alzarse con el título. Candidato número 1, favorito claramente por encima del resto, tenemos al Liverpool de Jürgen Klopp después de terminar la Premier League como quinto clasificado, de fracasar claramente al no meterse en la Champions. Para mí el conjunto red es clarísimamente favorito. Obviamente aún no conocemos los equipos que van a caer de la fase de grupos de la Champions, pero normalmente siempre va a haber equipos fuertes, pero me parece complicado que tengamos a uno tan fuerte como para quitarle ese favoritismo al Liverpool. El resto de grandes contendientes, en mi opinión, tenemos 4 por delante del resto. Tenemos al Real Betis, al West Ham como actual campeón de la Conference League, a la Roma, última subcampeona de esta competición, de esta UEFA Europa League, al caer derrotada en penaltis frente al Sevilla, y un Bayer Leverkusen de Xabi Alonso que fue semifinalista en la edición pasada y que está haciendo un arranque de temporada muy bueno, muy prometedor en la Bundesliga, así que muy atentos también al conjunto alemán. Esos son para mí, pues los 5 principales candidatos, con un favorito claro, con el Liverpool, yo creo que por encima del resto, incluso, pues aunque caigan equipos fuertes de la Champions, me parece complicado que veamos un tercero en fase de grupos de Champions que le quite, como os digo, ese puesto de favoritismo, alzarse con esta Europa League 23-24 al conjunto de Jürgen Klopp, que va a tener en Anfield, pues como una de sus grandes claves en caso de pasar a las eliminatorias y de jugarse cosas importantes en esas rondas, en esas, en esos partidos del caos, ya que Anfield, pues es uno de los estadios que más partidos han hecho ganar a su equipo en las últimas temporadas en competiciones europeas. Ahora sí, no me enrollo más, vamos directamente a echarle un vistazo rápido a los grupos. Comenzamos por el grupo C, donde el Real Betis se va a enfrentar al Rangers, al Sparta de Praga checo y al Aris Limassol, mientras que el Villarreal lo tenemos en el grupo F, que se va a enfrentar al Rennes, a Maccabi Haifa y al Panathinaikos. En mi opinión, muy buen sorteo para el Real Betis Balompié. Se va a enfrentar a, pues el rival sin duda más fácil de los que le podían tocar en el bombo 1, muy importante, mientras que el Villarreal, en mi opinión, creo que ha tenido un sorteo malo, regular tirando a malo, porque se va a enfrentar a uno de los 3 rivales más difíciles que había en Bombo 2, como es el Rennes, y a 2 equipos que se han quedado en la última previa de la Champions, como son el Maccabi Haifa y como es también el Panathinaikos, que cayó derrotado finalmente al Sporting de Braga después de dejar fuera al Olympique de Marsella de Marcelino García Toral. Así que para mí, suertes muy distintas. Para el Betis, buena suerte, muy buena suerte podríamos decir incluso, mientras que para el Villarreal yo creo que
un sorteo regular tirando a malo. Sinceramente me parece que ese es el resultado para el cuadro de Quique Setién y compañía. Vamos a repasar, como os digo, especialmente ese grupo del Real Betis, comenzando por un Rangers que, como os decía antes, era sin duda el equipo más flojo que había en el bombo 1, un bombo 1 donde estaba el West Ham, el Liverpool, la Roma, el Ajax, el Bayer Leverkusen y la Atalanta. Por lo tanto, muy buena noticia para el conjunto de Manuel Pellegrini. Con respecto al rival del bombo 3, el Sparta de Praga, es cierto que, que es un equipo que ha estado en las previas de Champions, pero viendo el resto de rivales, equipos como el Brighton, como el Unión Saint-Gilloise, que fue cuarto finalista la temporada pasada, o el propio Maccabi Haifa, al que se va a enfrentar el Villarreal, me parece que el Sparta de Praga es un equipo menor, es un equipo peor de los que, en principio en el bombo 3 eran deseables para el conjunto verde y blanco. Y con respecto al rival del bombo 4, el Aris Limassol, más de lo mismo, me parece también que Toulouse, AEK de Atenas o Panathinaikos estaban por delante del conjunto al que se va a enfrentar el Betis. Por lo tanto, yo creo que también son buenas noticias para el cuadro verde y blanco, que es, en mi opinión, favorito para pasar como primero de grupo, aunque obviamente el Rangers, que viene de ganar de ser semifinalista en la edición de hace 2 temporadas de la UEFA Europa League, que el año pasado estuvo también en la fase de grupos de la Champions. Sin duda es un buen equipo que puede darle dificultades al Betis, pero sinceramente creo que el equipo de Manuel Pellegrini es favorito para ser primero, aunque en caso de que no lo consiga, yo creo que es muy difícil pensar, o muy mal tendría que salir las cosas para pensar que se va a quedar fuera de las rondas eliminatorias en esta UEFA Europa League 2022-2023. Y hablamos ahora de un Villarreal que, como os digo, para mí ha tenido peor suerte, clarísimamente peor suerte que el conjunto verde y blanco. Creo que el Villarreal se va a enfrentar al segundo o tercer equipo más complicado de los que le podían tocar del bombo 3. El Rennes terminó hacedme pensar. Creo que terminó quinto la temporada pasada en Liga Francesa. No sé si cuarto o quinto, lo acababa de mirar, pero se me ha olvidado, perdonadme. Creo que lo tengo por aquí. Correcto, terminó cuarto la temporada pasada en Liga Francesa, por detrás de Marsella, Lens y Paris Saint-Germain. Por lo tanto, yo creo que del bombo 3, como os digo, solo tenía por delante en cuanto a dificultad al Sporting Clube de Portugal y seguramente también al Olympique de Marsella. Yo creo que sobre el resto, sobre el Olympiacos, podríamos decir que es un equipo parejo, incluso el conjunto francés está por encima. El Maccabi Haifa jugó la pasada edición de la Champions League, ha caído en la última previa frente al Young Boys. Me parece que es un equipo que ya demostró el año pasado que tenía nivel para meterse a través de esas rondas previas en Champions. Uno de los equipos también seguramente más complicados que le podían tocar al Villarreal de ese bombo 3, obviamente siempre por detrás del Brighton y de Unión Saint-Gilloise y del Friburgo, pero pues es un equipo de esa zona media. Y el Panathinaikos seguramente sea uno de los más fuertes del bombo 4, ¿no? Junto al AEK de Atenas y junto al Toulouse. Por lo tanto, me parece que el resultado del sorteo para el Villarreal no ha sido bueno, sino todo lo contrario, más cerca de malo que de positivo para los de Quique Setién. Así que vamos a ver qué ocurre con ellos. El Villarreal, con las bajas que ha tenido, pues se ha reforzado, pero perdiendo, en mi opinión, calidad. Vamos a ver cómo afecta eso, también jugando los jueves. Me parece que es un desafío importante para el conjunto de Quique Setién, que el año pasado, ya con el técnico cántabro en el banquillo, pues era el gran favorito para ganar la Conference League y terminó cayendo en una ronda temprana frente a un conjunto, si no recuerdo mal, fue el Anderlecht, ante un equipo belga, al que, era claramente superior en esa eliminatoria, ¿no? Por lo tanto, a mí me deja dudas que el Villarreal vaya a poder ser primero de grupo. Yo creo que lo va a tener que competir hasta el final. Entiendo que se le pueda dar, como favorito a la clasificación por delante del Maccabi Haifa y del Panathinaikos, pero creo que lo va a tener complicado realmente y creo que no va a ser una clasificación sencilla para el Villarreal. En todo caso, lo iremos viendo y obviamente también intentaré ir contándolo aquí en el canal. Ya sabéis que solemos estar muy atentos a la participación de los equipos españoles en todas las competiciones europeas y también, como no, en la Europa League, en los partidos de los jueves. Y para terminar, le echamos un vistazo al resto de grupos, fijándonos, como os digo, principalmente
claramente en esos favoritos de los que os he hablado al principio del vídeo. El West Ham se va a enfrentar al Olympiacos y al Friburgo, también, bueno, pues al Backa Topola. Creo que es un grupo complicado para el conjunto inglés, va a tener, bueno, pues seguramente al cuarto más difícil de los que le podían tocar en el bombo 2 que en el Olympiacos, y uno de los más difíciles también que le podían tocar en el bombo 3. En todo caso, me parece que es favorito el conjunto de David Moyes, el actual campeón de la Conference League, para pasar de grupos. En el B tenemos sin duda el más fuerte de todos, el grupo de la muerte en esta UEFA Europa League, con el Ajax, con el Marsella, con el Brighton y con el AEK de Atenas. El conjunto griego que viene de caer también en la última previa de la Champions League, finalmente fue eliminado por el Amberes, que si no recuerdo mal va a ser rival del Fútbol Club Barcelona. Tenemos al Brighton, que sin duda era el equipo más fuerte de ese bombo 3, al Marsella, bueno, que podríamos decir también que junto al Betis, al Sporting Clube de Portugal y al Rennes eran los más difíciles de ese bombo 3, que se ha reforzado muy bien con Aubameyang, bueno, con un gasto importante de dinero, con muchos refuerzos, con Marcelino en bueno, pues en el banquillo, que ya sabemos que es un técnico al que las eliminatorias le suele ir bastante bien, y un Ajax que, bueno, que la temporada pasada no estuvo a su nivel habitual, pero que ya sabemos que en las últimas temporadas sí que ha sido un habitual en Champions League y que siempre tiene jugadores de calidad. Me parece que es un grupo muy bonito, competido, en el que no tengo claro ni quién va a ser primero, ni quién se va a quedar fuera, aunque la AEK de Atenas en principio parte con menos opciones, pero me parece que puede ser un grupo en el que tengamos sorpresas, porque Ajax, Marsella o Brighton, uno de los tres, obviamente se va a quedar fuera de las eliminatorias de esta UEFA Europa League, que ya sabéis que es muy importante quedar primero porque te ahorras una ronda previa frente a equipos que caen de la Champions, y eso obviamente es en mi opinión bastante clave. Grupo D con dos equipos fuertes, con Atalanta y Sporting Clube de Portugal, que en principio se van a tener que pelear por la primera plaza del grupo. En el E, el Liverpool, que se va a enfrentar al Unión Saint-Gilloise, conjunto, si no recuerdo mal, belga, que viene de hacer cuartos de final en la pasada edición de esta competición, así que cuidadito con los belgas. Y también un Toulouse que se clasificó desde, bueno, pues después de ganar, si no recuerdo mal, la Copa Francesa, pero que en principio lo va a tener complicado para clasificarse en este grupo, en el que el Liverpool, como os digo, es grandísimo favorito. Vamos a ver si los de Jürgen Klopp no son capaces de hacer el pleno de puntos en este grupo E. Grupo G con el actual subcampeón de la competición, el conjunto de José Mourinho, la Roma, que yo creo que, bueno, pues ha salido, tiene que estar contento con el grupo. El Sheriff también es cierto que, bueno, recientemente ha jugado Champions, el Slavia de Praga ya lleva un par de años sin estarlo, pero suele ser un equipo que puede dar alguna complicación, pero en principio la Roma clarísima favorita, y más de lo mismo en el grupo H, donde el Leverkusen yo creo que también es claramente favorito para ser primero de su grupo. Así que hasta aquí el repaso, lo que ha ocurrido en el sorteo de la UEFA Europa League 2023-2024, con muy buenas noticias, o buenas noticias como mínimo para el Betis, y noticias regulares tirando a malas, en mi opinión, para el Villarreal, el conjunto de Quique Setién, que va a tener tres buenos rivales a los que enfrentarse y que va a tener que pelear, yo creo, hasta la última jornada por estar en las eliminatorias de esta competición. Lo iremos contando. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.